Una chica humilde ayudó a una pareja de ancianos en el tren, sin saber que eran los padres de un millonario. Días después, él tocó a su puerta. El despertador sonó a las 5:15, como todos los días. El chillido cortó el silencio del pequeño departamento de 2 cuartos, apretado en el 4º piso de un edificio antiguo en un barrio olvidado por las políticas públicas. Camila Montero se levantó de un salto automático antes de que el ruido despertara a Lucas, su hermano menor. El sol aún no mostraba señales en el cielo, pero el mundo ya parecía estar en movimiento, o al menos el mundo de los que no tienen tiempo para soñar. En la penumbra de la sala, Lucas dormía en el sofá, encogido bajo una manta delgada, con los pies asomándose por los bordes. Sobre una mesita improvisada frente a él había un cuaderno abierto, garabateado con fórmulas matemáticas y frases en inglés mal escritas. Camila sonrió, a pesar de tener los ojos ardientes de tanto cansancio. Tomó la mochila gastada que colgaba de la silla y se puso las zapatillas, ya desgastadas en las suelas. Antes de salir, se detuvo un instante. Observó a su hermano dormir, aún tan niño y al mismo tiempo tan viejo por dentro. Él nunca se quejaba, nunca pedía nada, solo estudiaba, obedecía y la cuidaba como podía, aunque ella fuera quien hacía de todo por él. Camila tocó suavemente el colgante de plata que llevaba al cuello, el único regalo que le dejó su madre. Un recuerdo, un recordatorio. Promete que te vas a graduar, que vas a cuidar de tu hermano. Promete que no te vas a rendir, Camila. Esas fueron las últimas palabras de su madre en el hospital, antes de ser llevada a una cirugía de la que nunca regresó. Su padre ya se había ido en la misma ambulancia, horas antes. El accidente había sido brutal, y desde entonces Camila cargaba aquella promesa como si formara parte de su piel. Cerró la puerta despacio y bajó las escaleras corriendo, tratando de no pensar en el alquiler atrasado, en la cuenta de luz a punto de ser cortada o en los antibióticos que Lucas necesitaba tomar ese mes, y que ella aún no tenía cómo pagar. En el autobús lleno que la llevaba al centro de la ciudad, se equilibraba de pie entre trabajadores adormilados, estudiantes y obreros con olor a grasa. Era un trayecto de casi 1 hora hasta el supermercado donde trabajaba como cajera. Un lugar que ofrecía poco más que exigencias y un salario miserable. Al bajarse y cruzar la calle para tomar el tren metropolitano, que la dejaría más cerca del trabajo, vio algo que la hizo frenar el paso. En la plataforma del tren, una pareja de ancianos parecía completamente perdida. El hombre, de piel morena y ojos profundos, sudaba en exceso y se apoyaba con la mano en el pecho, sin aliento. La mujer, con el cabello blanco bien recogido en un moño, abaniqueaba su rostro con un pañuelo y miraba a su alrededor con un pánico contenido. Estaban sentados, pero visiblemente afectados. Camila se acercó despacio. «Hola, ¿están bien?», preguntó con voz suave. La señora la miró como si viera una tabla de salvación. «Mi bolso. Se lo llevaron todo. Él está mal. Necesitamos encontrar a nuestro hijo, pero no recordamos bien la dirección». Camila escuchó atentamente. Habían sido asaltados poco después de bajarse en la estación. Estaban en la ciudad para visitar a su hijo, que trabajaba en una empresa de logística. El problema: no tenían celular, documentos, ni recordaban el nombre completo de la empresa. Miró el reloj. Faltaban 15 minutos para que se le marcara la hora de entrada. El gerente ya había advertido que otro retraso sería el fin. Pero ¿cómo ignorar aquello? «Conozco un lugar aquí cerca con acceso a Internet. Vengan conmigo». Ayudó al señor a levantarse. Él cojeaba y el calor lo hacía parecer cada vez más frágil. Camila compró 2 botellas de agua con las monedas que le quedaban en el bolsillo. Lo justo,
ya que había dejado de tomar café esa mañana para ahorrar. Con cuidado, guió a ambos hasta un cibercafé escondido en una callecita estrecha. «¿Cuál es el nombre de su hijo?», preguntó, abriendo el navegador en una computadora. «Enrique Albuquerque. Él trabaja con camiones, cargas. Es lo que recuerdo», dijo la señora, apretando el bolso vacío contra su pecho. Camila buscó en sitios empresariales, redes sociales, listas públicas. Nada en los primeros minutos. La señora, angustiada, comenzó a llorar. El señor tosía con frecuencia y decía tener frío, aunque sudaba. Finalmente, después de 20 minutos de intensa búsqueda, Camila encontró una página: Albuquerque Transporte in Logística. La dirección estaba a 2 colonias de allí. Respiró hondo y pidió un taxi. El dinero que iba a usar para el almuerzo y para pagar parte de la medicina de su hermano ahora serviría para ese viaje. Durante el trayecto, el silencio se rompió solo con un «gracias», susurrado por la señora. Llegaron a la portería de la empresa y les negaron el acceso de inmediato. Camila argumentó, explicó, casi suplicó. El guardia, ante la insistencia, avisó a la recepción. Minutos después, un hombre apareció en el pasillo, caminando apresuradamente. Alto, de postura firme, con rasgos serios, pero con ojos que se iluminaron al reconocer a sus padres. El abrazo entre ellos fue largo, lleno de emoción y alivio. Camila observó la escena con un nudo en la garganta, sintiendo que había hecho lo correcto. Enrique, aún atónito, la miró con sorpresa y gratitud. Pero ella no se detuvo. Solo asintió y se fue. Corrió hasta el paradero más cercano. Tomó el primer autobús de regreso. Llegó al supermercado con el cabello despeinado, el sudor corriendo por su rostro y el corazón latiendo como un tambor. Camila, 23 minutos de retraso. La voz del gerente fue seca, antes incluso de que ella pudiera respirar. «Señor Rubens, yo no quiero oír excusas. Usted lo sabía. Se acabó. Tome sus cosas». Las palabras cayeron como piedras. Nadie la defendió. Los compañeros solo bajaron la mirada. Camila se dio vuelta en silencio y caminó hasta el vestuario, quitándose el uniforme con las manos temblorosas. Afuera, el mundo seguía su curso. Otra puerta se cerraba, pero en el fondo del pecho sentía algo que ni el despido podía borrar. La certeza de haber cumplido la promesa. El olor a café instantáneo y pan duro flotaba en el aire, mezclado con el silencio incómodo que se adueñaba del departamento. Camila se sentaba a la mesa con la frente apoyada en las manos, con la mirada perdida en algún punto de la servilleta manchada. Al otro lado, Lucas observaba a su hermana en silencio. En la televisión, un noticiero matinal mostraba filas de desempleados. Camila apagó el sonido con un suspiro. Era el tercer día desde que la habían despedido. 3 días intentando, sin éxito, encontrar una nueva chamba. Las entrevistas eran cortas y secas. ¿Tienes disponibilidad total?, preguntaban. ¿Tienes experiencia en atención telefónica, en ventas, en almacén? Siempre alguna exigencia que ella no podía cumplir. Cuando mencionaba que estudiaba en la noche, los rostros del otro lado cambiaban. Se volvían a la pila de currículos como si pasaran la página de un libro que no vale la pena leer. Las cuentas se acumulaban sobre la refri, la luz ya tenía aviso de corte, el renta atrasado se hacía notar en forma de notas del conserje y Lucas necesitaba cuadernos nuevos. Camila apretaba sus propios dedos bajo la mesa, como si eso ayudara a contener la avalancha de ansiedad que se avecinaba. «Yo puedo conseguir chamba, ¿sabes? Aunque sea medio tiempo nomás para echar una mano», dijo Lucas de repente, tratando de sonar casual. Camila levantó la mirada despacio, desconfiada. «¿Qué tipo de chamba?».
cualquier cosa, cargar bolsas en el supermercado, repartir volantes, o, si quieres, yo puedo dejar de estudiar un rato, no más hasta que tú encuentres algo. Las palabras le pesaron como piedras en la garganta. Se levantó de inmediato, se acercó a él y le sostuvo el rostro con ambas manos. Ni se te ocurra, Lucas. Nunca más digas eso. La escuela es tu prioridad. Es tu futuro. Yo siempre encuentro la manera, ¿me oyes? Siempre lo he hecho y seguiré haciéndolo. Lucas asintió, con los ojos llenándose de lágrimas, y ella lo abrazó fuertemente. Por mucho que quisiera protegerlo de todo, el peso de la vida ya empezaba a notarse en él, y eso dolía más que cualquier despido. El resto del día, Camila salió de puerta en puerta. Un restaurante la rechazó por falta de perfil. Una farmacia pedía turnos nocturnos que chocaban con sus clases. Una tienda de ropa exigía inglés fluido. Cuando regresó a casa, con los pies adoloridos y la esperanza hecha trizas, encontró a Lucas dormido en el sofá, otra vez con el cuaderno contra el pecho. La misma escena, el mismo silencio, como si el tiempo no hubiera pasado. Fue entonces cuando sonó el timbre. Camila miró por el ojo mágico. Un hombre de traje oscuro y expresión seria estaba en el umbral. El corazón se le aceleró. ¿Era el dueño del edificio? ¿Algún cobrador? Respiró hondo y abrió la puerta. ¿Camila Montero? Asintió cautelosa. El hombre se presentó con una sonrisa discreta. Soy Enrique Albuquerque. El nombre le sonó familiar. El hijo de los ancianos del tren. Camila se quedó boquiabierta. Permaneció unos segundos sin reaccionar, hasta que abrió la puerta de par en par. Enrique entró despacio, observando el departamento con discreción. No había juicio en su mirada, solo una sorpresa contenida. El lugar era simple, pero estaba limpio. La pared descascarada cerca de la ventana y la estantería improvisada con ladrillos contaban una historia que él desconocía. Lucas, despertado por el ruido, salió medio dormido desde la cocina. «Con permiso», dijo Enrique mirando al niño. «Espero no estar interrumpiendo». «No, claro que no. Adelante, por favor». Camila le indicó una silla y corrió a buscar 2 vasos de agua. Al volver, él seguía observando el ambiente con una expresión curiosa pero respetuosa. «Yo quería agradecerte personalmente. Mis papás me contaron todo. Lo que hiciste fue más de lo que cualquiera habría hecho. Salvaste a mi papá. Él casi sufre un infarto ese día. Si no hubieras ayudado, tal vez no estuviera aquí ahora». Camila desvió la mirada, incómoda con los elogios. Se sentía rara, como si hubiera hecho solo lo correcto. «Solo hice lo que me pareció correcto». Enrique la miró unos segundos, atentamente. Había algo en la forma en que hablaba. Una honestidad cruda, sin pretensiones. Algo raro en su mundo. «Perdiste tu chamba por eso, ¿verdad?». Ella vaciló y luego asintió con una sonrisa contenida. Ya estaba al borde. Enrique cruzó los brazos, apoyándose en la mesa. «Yo manejo la empresa en la que mis papás me esperaban aquel día. Trabajamos en transporte y logística. Tengo una vacante administrativa disponible. No es glamorosa ni fácil, pero paga mucho mejor que en el supermercado y ofrece seguro médico, vales de despensa. Es una oportunidad de verdad». Camila abrió bien los ojos. La oferta parecía un sueño tan lejano que casi no podía creerlo. «¿Por qué me ofreces esto?». «Porque creo que personas como tú son raras. Porque vi en los ojos de mis papás que eres alguien en quien se puede confiar. Y porque creo en invertir en el carácter, no solo en el currículum». Ella se quedó en silencio unos segundos. El corazón le latía desbocado. Pensó en Lucas, en las cuentas, en la universidad. Pensó en todo lo que había oído acerca de oportunidades que solo llegan a quienes tienen apellido o suerte. «Yo no sé si estoy preparada para un ambiente así. Nunca he trabajado en oficina. No tengo ropa formal ni computadora en casa.
Enrique sonrió por primera vez, un sonrisa genuino. Eso es lo de menos. Lo que tienes no se compra, solo tienes que aceptarlo. Camila miró a Lucas, que la observaba con ojos llenos de esperanza. Se volvió hacia Enrique y con un nudo en la garganta asintió. Lo acepto. En ese momento, ella no sabía que su vida estaba a punto de cambiar. No por la ayuda de alguien adinerado, sino porque su coraje y su corazón acababan de abrir una puerta que hasta entonces parecía cerrada para siempre. El elevador subía en silencio, cruzando los pisos con un leve tintinear en cada parada. Camila ajustaba nerviosamente la gola de la camisa que había tomado prestada de la vecina. Era de talla grande y las mangas caían casi hasta los dedos. El pantalón de vestir tampoco le pertenecía. Lo había recibido con cariño, pero dejaba ver en la pretina la falta de un cinturón. Aún así, respiraba hondo, repitiéndose que la apariencia no lo era todo. Había venido allí para trabajar, no para desfilar. Cuando se abrieron las puertas, se encontró con un ambiente moderno, pulido, con olor a café recién hecho y aire acondicionado. La planta principal de la empresa de logística Albuquerque era justo como ella había imaginado que sería el mundo de los grandes. Escritorios estandarizados, computadoras ultradelgadas, gente bien vestida con pasos apresurados y celulares pegados a los oídos. Todos parecían saber exactamente lo que hacían, menos ella. «Buenos días, Camila», saludó una mujer sonriente detrás de una recepción. «Enrique me avisó que vendrías. Soy Carla, de Recursos Humanos. ¿Vamos a tu estación?». Siguió a la mujer, tratando de no tropezar con sus propios pies. Con cada paso sentía miradas curiosas, algunas amistosas, otras cargadas de un sutil juicio. Se sentó en el escritorio indicado, donde ya había una computadora, un bloc de notas y un manual interno con el logo de la empresa. Todo parecía limpio, impecable, hasta impersonal. Carla la presentó rápidamente al equipo del área administrativa. Fueron muchos nombres en muy poco tiempo. Camila sonrió, estrechó manos, pero olvidó casi todos los rostros apenas se dio vuelta. «Ah, este es Vicente», dijo Carla, interrumpiendo la última ronda de presentaciones. «Él es el encargado de las operaciones de logística interna. Lleva años en la empresa, lo sabe todo». Camila se volvió y vio a un hombre de traje elegante, sonrisa fácil y postura segura. Vicente la saludó con simpatía medida, con la mirada un poco demasiado fija. «Bienvenida, Camila. Enrique habló mucho de ti», dijo, estrechando su mano con firmeza. «Espero que disfrutes trabajar aquí. Es un ambiente exigente, pero justo en la medida correcta». La frase resonó en su mente después de que él se retirara. Algo en su tono parecía resbaladizo. Camila aún no sabía por qué, pero su intuición activó una alerta silenciosa. Durante las primeras horas del día, Camila recibió instrucciones para realizar tareas simples: archivar hojas de cálculo, digitalizar documentos, revisar facturas. Nada que no hiciera ya en la universidad, en trabajos grupales o en algunas actividades de voluntariado. Aún así, observaba todo con atención: los flujos, los errores de digitación, la manera en que los pedidos llegaban y se procesaban en el sistema. Entre una digitalización y otra, notó un patrón extraño en los pedidos de entrega. Había una recurrencia de retrasos en una región específica que afectaba a 3 clientes importantes. Abrió los archivos del mes anterior, los comparó con el reporte de desempeño de la semana actual. Algo allí no cuadraba. Se levantó y se acercó a Carla, intentando no mostrar nerviosismo. «Disculpa por molestar, pero ¿hay alguien a quien pueda consultar sobre los reportes de entrega? Creo que hay una inconsistencia en los pedidos de la zona norte». Carla levantó las cejas,
sorprendida. «Ya estás revisando reportes». «Fue sin querer, solo noté una diferencia en los tiempos de entrega, quizá sea nada». Carla indicó el área de logística, donde fue recibida con cierta extrañeza por un analista que, al notar que era la nueva, no se esforzó mucho en esconder su condescendencia. «Mira, puede ser error al llenar los datos. Tenemos tanta cosa entrando y saliendo. Solo es necesario revisar todo si es algo muy grave». Pero Camila ya había revisado y había anotado. Con los datos en mano, volvió a su escritorio, donde Vicente la observaba desde lejos. Minutos después, Carla la llamó a una pequeña sala de juntas. Enrique quería hablar con ella. Él entró sonriendo, con postura relajada, pero con ojos atentos. «Escuché que ya estás haciendo movimientos en el área de entregas», dijo, sentándose frente a ella. Camila tragó saliva. «Fue sin querer. Solo noté que algunos pedidos se registraban con plazos más cortos de lo posible, y eso generaba retrasos. Pero si estoy adelantándome demasiado». Enrique abrió uno de los reportes que ella había impreso y marcado de forma simple, pero certera. «Esto es muy bueno, muy bueno. Tienes una visión clara de los procesos. Nadie en el área había notado esto en las últimas semanas». Ella respiró, aliviada. Enrique sonrió, pero esta vez su sonrisa parecía sincera, casi orgullosa. «Sigue así, curiosa, atenta. Pero ten cuidado, no a todo el mundo le gusta este tipo de atención al detalle». Camila entendió el mensaje sin que tuviera que mencionar nombres. Vicente le vino a la mente como una sombra proyectada en la pared. Al final del día, regresó a casa exhausta. El tacón que había tomado prestado le lastimaba el talón, y su cabeza le dolía por el exceso de información. Pero en su interior había algo diferente esa jornada. Comenzaba a surgir un sentido de pertenencia. Aún no dominaba ese mundo, pero ahora sabía que podía entender sus engranajes. Y quizá, si se atrevía, hasta transformarlos. El ambiente en la oficina se sentía distinto esa mañana. Había una tensión en el aire que Camila aún no sabía explicar. Las sonrisas educadas eran más escasas, las conversaciones en voz baja parecían multiplicarse en los pasillos, y las miradas sobre ella ahora transmitían algo más que la curiosidad inicial. Había juicio, o tal vez desconfianza. Desde que Enrique elogió su trabajo en la reunión y solicitó directamente a la gerencia que implementara su sugerencia para corregir los retrasos en la zona norte, Camila comenzó a notar un cambio sutil, pero constante, en el comportamiento de sus compañeros. Carla seguía siendo amable, pero más distante. El analista de logística apenas respondía sus buenos días. Y Vicente ahora la saludaba con una sonrisa más amplia de lo normal, lo que, viniendo de él, era todo menos una buena señal. ¿Sabes lo que dicen sobre quien llega de repente y empieza a meter mano en las cosas?, comentó uno de los empleados en la sala de café, sin darse cuenta de que Camila lo escuchaba al pasar. Siempre hay alguien que protege a quien está detrás. Camila fingió no oír. Apretó los dedos alrededor del vaso desechable y se dirigió a su escritorio. La verdad es que ya lo sabía. Vicente estaba detrás de esa atmósfera. Un hombre como él, vanidoso, articulado, con influencia en los bastidores, no aceptaba ser opacado, y mucho menos por alguien de afuera, con ropa sencilla y un currículum modesto. Alguien que, a sus ojos, solo estaba allí por apadrinamiento. Y entonces llegó el estallido. A principios de esa semana, estalló un grave problema en el sector de contratos. Una de las empresas socias más importantes de Albuquerque Logística acusaba el incumplimiento del cronograma de entregas. Camila se enteró de la situación cuando pasó por la oficina de Carla y oyó un teléfono ser colgado con fuerza. «Fue Vega Transportes», dijo Carla sin disimular la tensión.
Cancelaron 3 cargas y amenazan con romper el contrato si la situación se repite. Horas más tarde, la noticia se difundía. Vicente convocó al equipo en una sala cerrada, donde presentó un informe justificando los retrasos. Fallo externo en la transportadora tercerizada. Mostró correos electrónicos, registros del sistema y responsabilizó a un empleado que ya no formaba parte del equipo, como si el problema hubiera comenzado semanas atrás bajo otra gestión. Camila, sin embargo, sospechó. Recordaba haber visto esa misma hoja de cálculo semanas antes. Y algo no cuadraba. Los datos que Vicente mostraba no coincidían con los registros que ella había analizado. Esa falla no era antigua, ni externa. Había comenzado hace poco más de una semana, justo cuando se produjo un cambio discreto en la asignación de rutas. En los días siguientes, sin comentárselo a nadie, Camila empezó a cruzar información. Obtuvo copias de informes anteriores, comparó con los registros de GPS de los camiones y notó el patrón. Vicente había realizado modificaciones para reducir costos de combustible, acortando rutas sin prever cuellos de botella en zonas urbanas. Eso provocó retrasos en todas las entregas de Vega, y él estaba encubriendo sus propios errores con datos alterados y justificaciones falsas. Lo que tenía era grave, pero también peligroso. Denunciar a Vicente directamente podía costarle caro. Él contaba con aliados, influencia y probablemente con información que usaría para defenderse y atacarla. Necesitaba actuar con estrategia. Camila organizó un dossier discreto, con comparativos, mapas, mensajes y datos extraídos del sistema. Reunió todo en una carpeta digital junto con una propuesta alternativa de rutas que no solo corregía el error de Vicente, sino que también reducía los costos totales en un 8%, lo suficiente para llamar la atención de Enrique. La oportunidad llegó la tarde del viernes, cuando Enrique bajó al sector para una reunión rápida y al verla, la llamó para acompañarlo a la sala de proyectos. «Necesito saber qué está pasando de verdad con Vega. ¿Viste los informes?», preguntó. Ella asintió, sujetando firmemente la carpeta. «Los vi y encontré algo que tal vez explique el problema de otra manera», respondió, con la voz serena aunque su corazón latía desbocado. Enrique analizó los documentos durante largos minutos. Camila le explicó cada punto con seguridad, mostrando las rutas, los tiempos reales de desplazamiento y donde Vicente había manipulado los datos para encubrir su error estratégico. Al final, presentó su solución. Un nuevo plan logístico, con ajustes mínimos y resultados más eficientes. Enrique guardó silencio por un instante. Luego se recostó en la silla y cruzó los brazos. ¿Tienes idea de lo que esto representa? Sí. Por eso esperé para mostrarlo todo de forma clara. No quiero atacar a nadie. Solo deseo evitar que la empresa pierda a un socio importante. Enrique la miró fijamente por un tiempo y después asintió. Esto se implementará de inmediato. Y el consejo debe verlo. El lunes siguiente, se convocó a una reunión extraordinaria. Enrique presentó la reestructuración y los datos comparativos sin mencionar nombres. Solo destacó que la falla era interna y que ya estaba corregida. Vicente permaneció en silencio durante toda la presentación, con la mandíbula tensa, su sonrisa habitual sustituida por una mirada helada. La semana siguiente, Vega Transportes retrocedió y renovó el contrato. La noticia se esparció por la empresa, y con ella el nombre de Camila. Por primera vez, algunos compañeros se acercaron a felicitarla con genuina admiración, pero también aparecieron miradas sesgadas y susurros en los pasillos. Ella se había probado a sí misma, y al mismo tiempo había sellado su destino. Ahora era vista como una amenaza real para muchos.
Al salir del edificio, Enrique la acompañó hasta el elevador. «Vas a llegar lejos, Camila, pero prepárate. Va a doler más antes de que sea fácil». Ella esbozó una leve sonrisa. «Ya me acostumbré al camino difícil». Y en ese instante supo que la batalla apenas comenzaba. Camila aún recordaba la primera vez que Enrique la invitó a almorzar fuera de la empresa. No fue algo formal, ni tampoco intencionalmente íntimo. Una reunión se extendió más de lo esperado y, entre anotaciones y sugerencias, él dijo: «Iba hacia ese restaurante nuevo en la esquina. ¿Quieres acompañarme?». Ella dudó por 2 segundos, los 2 segundos en que sintió las miradas de todos en la oficina sobre ella. Pero respondió con un discreto «claro». Desde entonces, este tipo de invitaciones empezó a ocurrir con más frecuencia. A veces era solo un café entre una reunión y otra. Otras se convertía en una charla sobre procesos o estrategias en un rincón más apartado de la cafetería al lado del edificio. Y, eventualmente, sin que se dieran cuenta, los temas iban escapándose de lo estrictamente profesional. Hablaban de libros, de política, de infancia. Él parecía fascinado por sus historias de autobuses llenos, de turnos entre trabajo y clases, de noches estudiando a la luz de una vela cuando faltaba la luz. Y ella escuchaba, cada vez más sorprendida, sobre la soledad de su niñez en un caserón silencioso, rodeado de empleados y ausencias. Sobre un padre severo, una madre enferma y una empresa heredada más por obligación que por vocación. Siempre decían que yo tenía que mandar, incluso cuando solo quería desaparecer, confesó él una vez con la mirada perdida. Y cuando mis papás empezaron a envejecer, comprendí que no se trataba de lo que yo quería, sino de lo que necesitaba mantener en pie. Camila lo escuchaba en silencio. Veía en ese hombre, siempre tan firme, una vulnerabilidad inesperada, una grieta honesta en la armadura que llevaba puesta. Con el pasar de los días, la complicidad entre ellos se hizo evidente, no por gestos explícitos, sino por miradas prolongadas, por la manera en que Enrique siempre escuchaba a Camila hasta el final, incluso cuando otros intentaban interrumpirla. Por las veces en que se ofrecía para llevarla hasta la parada de autobús, o cuando la defendía sutilmente en reuniones tensas, y fue entonces cuando comenzaron los rumores. «Dicen que el corazón del jefe finalmente se rindió por alguien», comentó una empleada, riendo bajito en la cocina. «Ella solo está donde está porque tiene acceso directo a la cima», respondió otro, con una risa ladeada. Camila escuchaba, siempre escuchaba, fingía no oír, pero aquellas palabras caían como cuchillos afilados. Intentaba blindarse, sumergiéndose en su trabajo, pero las dudas empezaban a corroer su orgullo. Sería vista únicamente como la protegida, como alguien que llegó allí gracias a una buena acción y no por mérito propio. Enrique parecía notar su inquietud. Una noche, al dejarla cerca de su casa, él detuvo el carro unos segundos más de lo habitual. La radio sonaba en voz baja, pero el silencio entre ellos era ensordecedor. «Sé que se andan comentando cosas», dijo él con la mirada fija al frente, «y sé que eso te molesta». Camila respiró hondo. No pudo negar. «Yo solo, no quiero que piensen que soy menos de lo que soy, que todo lo que he construido aquí es por tu causa». Él la miró con firmeza. «Estás aquí porque eres brillante. Y si a alguien no se le ocurre ver eso, el problema es de ellos, no tuyo». Las palabras se dijeron con convicción, pero había algo más, detrás de ese tono seguro. A la semana siguiente llegó una noticia como un rayo de sol inesperado. Lucas había sido aceptado en un programa de intercambio. Había ganado una beca para estudiar fuera del país durante 1 año por mérito académico. Camila, al leer el correo, lloró como hacía mucho que no lloraba.
orgullo, alivio, emoción, todo se mezclaba, pero también en el fondo un miedo silencioso. La casa se quedaría vacía, el silencio más pesado, la responsabilidad de mantenerse firme, aún mayor. «Te llamaré todos los días», dijo Lucas, riendo, mientras ella preparaba la pequeña lista de documentos para el viaje. «Y estudiarás el triple», respondió ella, entre risas y lágrimas. Fue en ese periodo, cuando todo parecía a la vez hermoso y aterrador, que Enrique la llamó para conversar fuera del entorno laboral. Nada de restaurantes ni oficinas. Solo los dos, en un banco de una plaza tranquila, entre árboles altos y bancos de madera. Él habló poco al principio. Solo observaba el movimiento a su alrededor, hasta que, en un momento de calma, se volvió hacia ella. «Camila, traté de resistirme a esto. Te juro que lo intenté. Pero desde aquel día, cuando mis padres me hablaron de ti, supe que había algo en ti, algo diferente a todo lo que había conocido». Ella sintió que el corazón se le aceleraba. Lo miró sorprendida, sin saber cómo reaccionar. «Me has mostrado lo que significa integridad, lo que significa tener una verdadera valentía. Me inspiras, mucho más de lo que puedo o debo admitir en un ambiente como el nuestro». «Enrique», comenzó ella con la voz temblorosa, «sé que parece complicado, que quizás parezca errado, incluso imprudente, pero ya no puedo fingir que lo que siento por ti es solo admiración profesional». El silencio entre ellos se llenó con los sonidos de la ciudad a lo lejos. Carros, pájaros, la vida latiendo. Camila respiró profundo, sintiendo las palabras de él retumbar en el pecho. Ella no respondió en ese momento. Pero la mirada que compartieron dijo más que cualquier declaración. La conexión entre ambos, hasta entonces delicada y sin nombre, ahora tenía uno, y estaba a punto de volverse imposible de ocultar. A partir de ese día en la plaza, el vínculo entre Camila y Enrique se transformó. Empezaron a conversar más después de la jornada laboral, intercambiando mensajes fuera de horario y coordinando encuentros discretos en lugares apartados. Lo que los unía era más que una simple pasión. Era una admiración mutua que crecía en silencio, un profundo respeto que hacía que cada intercambio de miradas pareciera un pacto. Pero sabían que en ese entorno no había lugar para una relación pública. Camila había trabajado demasiado para ser tomada en serio, y Enrique, aun siendo director, sabía que todos los ojos de la empresa estaban sobre él. Decidieron mantener el secreto, actuar con cautela. Solo por ahora se decían el uno al otro. Sin embargo, no todos los ojos podían ser ignorados. Vicente desde el principio observaba. Él notaba cada detalle, las sonrisas que se alargaban un segundo más, las miradas compartidas durante las reuniones, los días en que Enrique aparecía de manera casual cerca del área administrativa. Vicente era experimentado y despiadado. Poco tiempo después, comenzaron a escucharse susurros más altos en los pasillos. Nada directo, solo insinuaciones, comentarios disfrazados de bromas y correos electrónicos anónimos circulando entre los empleados con frases ambiguas. Camila fingía no percibirlos, pero en su interior cada insinuación era como una puñalada. Entonces, Vicente hizo su movimiento. Surgió una falla grave en uno de los informes de seguimiento de carga internacional. Un código erróneo provocó un retraso en la liberación aduanera, comprometiendo una entrega crucial para un socio extranjero. La responsabilidad cayó sobre el equipo de Camila, específicamente sobre un sistema que ella misma había ayudado a implementar. Al ser llamada por la directiva para aclarar la situación, Camila estaba preparada para presentar su versión. Pero al abrir el informe notó algo extraño. Los archivos habían sido alterados.
Los datos, que antes estaban validados correctamente, ahora mostraban inconsistencias graves, como si alguien hubiera insertado el error. Después, en ese instante, ella lo supo. Vicente. Enrique aún no lo sabía. Camila decidió investigar por su cuenta. Revisó los registros de acceso al sistema y descubrió que los archivos fueron manipulados en la madrugada, fuera del horario laboral, desde un IP asociado a la computadora de la sala de reuniones, donde Vicente solía trabajar después del expediente. Era un patrón muy claro, cuidadosamente armado, pero Vicente fue más allá. Durante una reunión con el Consejo de Supervisión Interna, presentó evidencias de que Camila había autorizado las modificaciones en el sistema con una contraseña que supuestamente solo ella usaba. La trampa era perfecta, técnica, silenciosa y construida sobre los propios méritos de ella. Camila se sentó frente a la comisión, con los hombros tensos y la mirada fija. Escuchaba las acusaciones con el rostro inexpresivo, pero por dentro sentía que se desmoronaba. Estaban cuestionando todo lo que había logrado. Estaba a punto de ser suspendida por tiempo indefinido. Su voz temblaba al intentar defenderse y cada palabra que pronunciaba parecía chocar contra una pared de escepticismo. Fue en ese momento cuando Enrique entró en la sala. «Esto es un absurdo», dijo con voz firme. Todos los ojos se volvieron hacia él. Vestía un traje gris, el rostro más serio que nunca. «Si ella está siendo investigada, entonces yo también debería estarlo, porque fui yo quien solicitó la implementación de este sistema. Fui yo quien autorizó las modificaciones técnicas. Y si algo anda mal, quiero ser responsable junto a ella». El silencio fue inmediato. La valentía de Enrique al exponerse de esa manera causó un impacto. Pero lo más importante vino después. Sin previo aviso, presentó un informe independiente de TI que había solicitado de forma discreta. El documento comprobaba que los archivos habían sido manipulados por otro usuario, utilizando credenciales duplicadas fuera de lo normal. La firma digital correspondía a un perfil técnico vinculado a Vicente. La sala se llenó de murmullos. Vicente intentó justificarse alegando que alguien pudo haber usado su terminal, que todo era una artimaña, pero sus excusas sonaban vacías. La directiva decidió apartarlo de inmediato mientras se profundizaban las investigaciones. Camila salió de la sala aliviada, pero lejos de sentirse tranquila. Había ganado la batalla, pero a un alto costo. Aunque la verdad salió a la luz, el murmullo interno persistía. Algunos seguían creyendo que ella solo había escapado del castigo porque contaba con protección. Otros la miraban con desconfianza, como si, de alguna forma, aún hubiese algo erróneo en su presencia. Esa noche, Camila se sentó sola en el paradero de autobús. El cielo estaba oscuro, con nubes cargadas. Sentía en su interior un peso invisible. Por primera vez pensó en rendirse. Pensó en regresar a la vida sencilla, en empezar de nuevo en otro lugar sin tener que probar nada a nadie. Estaba cansada de tener que ser el doble para ser reconocida siquiera a la mitad. El dolor era insoportable. Poco después, Enrique la encontró allí. Había salido de manera discreta, preocupado. «Pensé que ya estarías en casa», dijo. Ella no respondió. Solo miró al frente. «Creí que, haciendo todo bien, las cosas cambiarían», continuó él. «Pero parece que nunca es suficiente». Enrique se sentó a su lado sin prisa. «Camila, no estás aquí porque yo te traje. Estás aquí porque ganaste cada centímetro con tu esfuerzo. Y eso es precisamente lo que molesta a quienes temen perder su lugar». Ella se volvió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y si no puedo aguantar más? Entonces descansa. Pero no te rindas».
Él tomó su mano con firmeza como si supiera exactamente el valor de la mujer a su lado, y en ese toque, Camila encontró la fuerza para continuar. El auditorio de la universidad estaba lleno, pero para Camila todo se percibía en cámara lenta. Las voces se confundían con el sonido de los aplausos. Los rostros se veían como sombras en movimiento. Su nombre resonó por el micrófono, seguido de ovaciones y un breve silencio de respeto. Camila Montero, honor académico por excelencia en administración. Se levantó despacio, sintiendo su corazón explotar en el pecho. Cada paso hacia el escenario evocaba un recuerdo distinto. El accidente de sus padres, el sofá en el que dormía mientras Lucas hacía tarea, los días en que lloraba en el baño del supermercado para no derrumbarse frente a los clientes, la primera reunión con Enrique, la trampa de Vicente. Y ahora, ahí estaba ella, con el diploma en las manos y los ojos llenos de lágrimas. Al finalizar la ceremonia, Lucas la esperaba afuera con una sonrisa que iluminaba el mundo. Llevaba la mochila a cuestas y sostenía un sobre con boletos de avión. En pocos días partiría hacia el intercambio que siempre había soñado. Había sido aceptado en un programa de estudios en Europa, con todo pagado. «¿Lo lograste, mana?», dijo, abrazándola con fuerza mientras intentaba contener las lágrimas. «No, nosotros lo logramos», respondió ella con la voz entrecortada. La semana siguiente, la empresa también vivió cambios. Tras el escándalo de Vicente, Enrique inició una reestructuración interna. Hubo recortes, reposicionamientos y una reorganización de los sectores estratégicos. Entre los anuncios oficiales que hizo, un nombre captó la atención de todos. A partir de hoy, Camila Montero asumirá el cargo de coordinadora de proyectos operativos. La sala se llenó de murmullos. Camila tragó saliva. Sabía lo que eso significaba. No era solo una promoción, sino una declaración pública de confianza. Algunos aplaudieron, otros cruzaron los brazos, pero ningún gesto, por duro que fuera, logró opacar el brillo en sus ojos. En su nueva función, Camila comenzó a liderar equipos, a proponer mejoras y a tomar decisiones de impacto. Ya no era simplemente la novata esforzada, se había convertido en una referencia. El tiempo y el arduo trabajo fueron silenciando los rumores. Poco a poco, se la veía ya no por su origen, sino por sus resultados. Una tarde de viernes, tras otra reunión exitosa, Enrique la invitó a salir de la ciudad. Solo los dos, sin agenda, sin llamadas, sin planillas. Se dirigieron a una pequeña casa en el campo que pertenecía a su familia, rodeada de árboles centenarios, con una terraza tranquila y el cielo despejado arriba. Allí, sin las miradas de la ciudad ni las cargas del mundo, pudieron respirar. Caminaban por senderos, reían recordando anécdotas de la infancia y cocinaban juntos como si el tiempo no importara. Fue en la noche, bajo un cielo de estrellas tímidas, cuando Enrique sacó una pequeña cajita de terciopelo de su bolsillo y se la extendió con una sonrisa suave pero decidida. «No quiero que seas solo parte de mi empresa, quiero que seas parte de mi vida. De verdad, todos los días». Camila guardó silencio por un instante, no por duda, sino por la emoción. «¿Estás seguro?», preguntó con la voz áspera por las lágrimas contenidas. «Yo vine de tan lejos, de la nada, y tú llegaste a donde nadie había llegado, a mi corazón, a mi respeto, a mi futuro. Sí, estoy seguro». Ella rió entre lágrimas, asintió y dijo que sí. La boda fue discreta pero llena de significado. Un salón pequeño, decorado con sencillez y elegancia. Solo los más cercanos, amigos sinceros, familiares y algunos colegas de la empresa que con el tiempo se habían convertido en aliados. Lucas, emocionado,
pronunció un discurso sobre todo lo que había aprendido de su hermana. Pero fue Camila quien, al final de la ceremonia, pidió la palabra. Subió a la pequeña tarima junto a su esposo y miró a su alrededor. Ya no había inseguridad en sus ojos, solo la firmeza de quien conoce su propio valor. Cuando perdí a mis padres, creí haberlo perdido todo, pero descubrí que la valentía no es la ausencia de miedo, es seguir adelante a pesar de él. Cuando me dijeron que no tenía el perfil, que mi lugar no estaba allí, me quedé. No porque fuera fácil, sino porque sabía quién era. Y hoy estoy aquí para decir, nadie se define por su lugar de origen, por lo que posee o por la ropa que lleva. Somos definidos por las decisiones que tomamos cuando nadie nos observa. Por el valor de continuar, por la integridad de ser uno mismo, incluso cuando el mundo quiere moldearte de otra manera. Los aplausos llenaron el ambiente. Enrique sostenía su mano, emocionado. Camila bajó del escenario con la misma sonrisa con la que subió. No porque ahora tuviera un anillo en el dedo, un cargo de liderazgo o un diploma en la pared, sino porque por primera vez sentía que era dueña de su propia historia. Y ella apenas estaba comenzando. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.